Esteban Chacho y a su lado Facundo Pérez. ¿Cómo te va, Facu? Bien, muy bien. Gracias por recibirme tan amablemente con este vaso de agua. Un rico y nutritivo vaso de agua. Bienvenido una vez más al aire de Cítrica Radio. ¿Estás listo para arrancar? Estoy preparadísimo. Vamos todavía. Estamos ya en comunicación mientras nos acomodamos, mientras todavía nos estamos despabilando en la mesa de Cítrica Radio. Queremos arrancar con un plato fuerte. Entender qué anda pasando en Perú, entender qué anda pasando con Pedro Castillo. Se sabe que el Congreso ha habilitado una bancada total de 76 legisladores. Han apoyado un proceso para debatir la censura a Pedro Castillo el último lunes. Por supuesto que el presidente ha reaccionado de manera furiosa ante este nuevo intento de destituirlo. Para hablar de esto, desde Perú justamente, nos está escuchando la analista política, estudiante de ciencia política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lisette Meléndez Vargas. Lisette, gracias por estar como siempre. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias a vos por estar. Está Facundo Pérez, acá está Esteban Chacho. Primero, esto ha ocurrido el lunes, sabemos que ha habido una reacción de Castillo defendiéndose, ha hablado ante el Congreso. ¿Cuál es la situación actual del presidente peruano ante este nuevo intento de destitución? Pues lo primero es que ya tiene el salvavidas, ¿no? Definitivamente no hay los votos para que lo vaquen, pero lo que sí existe es la figura de la crisis permanente, a la que ya estamos acostumbrados desde hace 5 años. En realidad nosotros estamos pasando por estos procesos de vacancia de forma muy permanente. O sea, yo recuerdo que la primera vez que presentaron una moción de vacancia contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, todos los canales de televisión los pusieron en vivo, ¿no? Veías las redes sociales y todos estaban al pendiente. Ahora se ha hecho tan normal que en realidad solo unos pocos que están interesados en el tema pues están ahí. Para los demás es como, bueno, ya si lo vacan, a lo que sigue, ¿no? Entonces se ha como normalizado en la población, pero eso no quita que igual hay una situación importante en cuanto al régimen político en el Perú, ¿no? que implica que estamos ahí de crisis en crisis. Y ¿saben qué es lo raro? Que este vacío siempre ha existido, pero recién es un problema desde hace 5 años, porque si revisamos las constituciones de Perú, siempre estaba, pero no era un problema, porque los problemas que teníamos entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues existían, pero no se llegaba a utilizar el arma de la vacancia, claro, ¿no? Pero ahora ya es el arma política preferida de todos, de todo el espectro político del Perú, desde los que están representados en el Congreso, en el sentido igualito, o yo te llevo al Congreso o yo te vaco y te saco de la presidencia, ¿no? Lisette, ¿qué tal? Facundo Pérez te saluda, gracias por este tiempito. Hola, Facundo. Hola, ¿qué tal? Gracias por este tiempito que nos regalas. Me sorprende esto que decís de cierta indiferencia por parte del pueblo peruano frente a este proceso que actualmente está atravesando Castillo, sobre todo porque lo miro desde la perspectiva quizás de Argentina, que eso sería en nuestro país muchísimo más importante, supongo. Entonces, esto que está sucediendo hoy está empujado más por la política, es casi como un problema interno de la política y no tanto como una demanda del pueblo. ¿Esa es la lectura que vos hacés? No, o sea, sí, lo que hay de parte de la ciudadanía es que, a diferencia de la primera moción de vacancia que se presentó en diciembre, cuando veíamos las encuestas, las personas decían, bueno, Castillo acaba de entrar, tiene menos de 6 meses, ¿no? ¿Por qué no lo dejan trabajar un poquito? Pero ahora, que ya pasó un par de meses más, cuando las últimas encuestas ya demuestran que el nivel de desaprobación al presidente es sumamente alto, e incluso eso sumado a los presuntos actos de corrupción, hacen que sea más factible un consenso frente a la vacancia. Y como ya tenemos experiencias previas frente a la vacancia, entonces de alguna manera es como, bueno, posiblemente pase, y sí existe el hecho de ya que lo saquen, ¿no? O sea, la ciudadanía, incluso en los sectores en los que el presidente Castillo sacó mayor apoyo, incluso ahí están a favor de su vacancia. Entonces es interesante cómo la ciudadanía no ve la vacancia como un problema que debe afrontar el orden democrático, que nos puede poner en inestabilidad, sino que asumen que es bueno sacar un presidente en el Perú. Lamentablemente se ha convertido en una práctica reciente por la que se puede pasar, salvo que pase pues lo que pasó con Merino, pero si no, lo ven como una opción, y eso es lo preocupante, porque si la vacancia se va a seguir convirtiendo en una figura normal,
Entonces, el orden democrático que tanto nos costó recuperar es lo que está en juego, ¿no? O sea, está bien que se deban tener mecanismos para decirle al presidente, oye, usted no está haciendo bien su trabajo, que es la fiscalización, pero no se le vaca a nadie, lamentablemente no se puede vacar a un presidente por ser ineficiente, ¿no? ¿Dónde estaríamos? Y nosotros no tenemos, a diferencia de ustedes, el juicio político dentro de la Constitución, que podría ser un mecanismo para tener un orden en medio de todo esto. Y por más que se le dice al Congreso que, oye, ¿por qué no ingresan este cambio dentro de la Constitución, ¿no? Y entramos a la figura del juicio político, no lo hacen. Quieren estar en este baile de yo te presento una moción de vacancia y yo te digo que puedo adelantar elecciones para cerrar el Congreso. Entonces yo te digo que no te preocupes, que ahora yo acepto a tu ministro, que en cada gabinete hay ministros muy cuestionados. Y en este, por ejemplo, uno de los más cuestionados era el ministro de Salud. Y hace más o menos media hora, hoy día, en el Congreso, Fuerza Popular, que es, digamos, la fuerza de los más representativos de la oposición, pues han aplaudido al ministro de Salud, y el ministro de Salud ha aplaudido a uno de sus representantes que en su momento tuvo prácticas que atentaban también contra la salud en el país. Entonces, ya están en ese término, ¿no? Esto es un baile de nos peleamos, luego la pasamos bien, nadie se toca con nadie, seguimos adelante, ¿no? Y de acá posiblemente de acá un par de meses, cuando vuelva a salir otro indicio de corrupción, volverán a presentar otra moción, dependiendo cómo esté la calle, dirán, bueno, ahora sí, ¿no? Pero si no, volveremos a lo mismo. Sí, desde Kuczynski que gana la elección en 2016 y que renuncia cuando el juicio, la vacancia era inminente, luego asume su Vizcarra, que también es vacado, luego hay una fuerte crisis política, asume Merino, dura unos días en el cargo, renuncia antes de ser vacado, el gobierno de transición de Francisco Sagasti y la elección que da como ganadora Pedro Castillo. A 8 meses de asumir, Pedro Castillo ha tenido 4 gabinetes de diferentes estilos de izquierda ortodoxa, izquierda caviar, centro, se ha aliado con gente conservadora, no ha encontrado suerte, ganó con el 50%, pero como bien describe acá Lisset Meléndez Vargas, con quien estamos hablando desde Perú, el apoyo se ha esfumado rápidamente, un poco esto de síndrome de tigre de papel, se le llama cuando un presidente gana en segunda vuelta, pero tiene menos poder real que el cuántico que da la elección. En ese sentido, Lisset, la pregunta es, Pedro Castillo, como vos decís, tiene el salvavidas legislativo para zafar esta vez, pero es muy difícil ver cómo va a continuar no solo meses, sino años en el poder, que es lo que corresponde a su periodo, con semejante panorama. ¿Qué puede suceder en los próximos meses si esto se termina de romper o no? ¿Cómo crees que puede reaccionar la gente? Porque el Congreso también tiene imagen negativa. ¿Qué futuro le espera a la administración Castillo, en tu opinión? Bueno, primero que es muy posible que no termine su periodo, y las dos posibles soluciones, digamos, en este momento serían lo que ayer se barajó. Por un momento dijeron que el presidente iba a ir al Congreso a presentar un adelanto de elecciones, pero el adelanto de elecciones implica que se va tanto el presidente como todo el Congreso. Y en ese momento el Congreso es el bastión de la derecha, entonces perder ese espacio de poder y creer que lo van a volver a recuperar es difícil. Entonces la figura del adelanto es una opción, pero no es completamente posible. Ahora, si en caso llegan a vacar al presidente y el presidente, digamos, no le gana por fuerza de mano y delante de elecciones presenta la moción, es la vicepresidenta y tal. Lisset, se cortó un poquitito, decías, si lo llegan a vacar al presidente, justo se cortó un poquito la comunicación, perdón. Ok, disculpen. Tranquilo. Que si en caso lo llegan a vacar y él no ha presentado este proyecto para adelanto de elecciones, igual la vicepresidenta ya adelantó que en caso lo vaquen, ella asume y renuncia, por lo que igual se tendría un adelanto de elecciones, ¿no? Esa es una figura. La otra es la menos posible, porque lamentablemente, como tú has enumerado, ya hemos tenido diferentes ministros, primeros ministros, y la selección de profesionales que hace el presidente pues demuestran la incapacidad, la falta de voluntad, porque por lo menos si hubiese un reconocimiento pleno de la falta de capacidad para gobernar y se elegirían buenos profesionales, pues tendríamos un tipo de publicidad, pero no hay, eso no existe, y lamentablemente tenemos que pensar que vamos a tener que llegar posiblemente a un adelanto de elecciones.
Obviamente el óptimo sería no llegar, ¿no? Pero no hay ningún tipo de voluntad de ninguno de los dos lados y estamos en una situación en la que nuevamente las calles se van a tener que hacer cargo y se van a tener que ir, ¿no? Lamentablemente, porque ojalá hubiese de verdad una voluntad de ambos lados. Ahí, después del discurso del presidente que duró como 2 horas, fue muy largo, pareció un discurso del 28 de julio. Dijeron, oye, sí, ahora sí nos damos la mano, no nos entendemos, la reconocieron de él que se ha equivocado, pero la verdad es que no, hace un par de semanas van a volver a lo mismo, ¿no? Y bueno, significa que ¿se vuelve a cortar? Se aguó un poquito las palabras, no, pero como por ahí para cerrar, porque mencionabas esto de parece un discurso el 28 de julio, un discurso muy largo que dio Pedro Castillo para defenderse de las acusaciones, mencionar la fecha donde asumió. Si te parece como, a ver, igual está muy claro cómo lo explicás, teníamos ganas de charlar y quedó muy muy clarito, nomás al final se aguó un poquito el sonido, pero si te parece podemos dejar como titular, si estás de acuerdo, por un lado Pedro Castillo va a zafar legislativamente hablando, por el otro terminar su periodo hoy es una utopía y muy probablemente haya un adelanto electoral en Perú. Sí, es lo más probable. Que para quienes estudiamos ciencia política obviamente nos preocupa, pero es lo que hay, ¿no? Total. Lisette, siempre que hablamos con vos nos das un panorama claro, directo, porque estamos conectando con Perú, de lo que sucede en aquel país. Nos interesa, queremos saberlo, más allá de la comunidad peruana acá. Es un país que queremos muchísimo. Es muy claro cómo lo explicaste. Gracias por la paciencia, por hacerte el momento en un día tan movido. Y seguiremos charlando, cubriendo, y para lo que necesites aquí estamos. No, gracias a ustedes, Facundo, y un fuerte abrazo también para Esteban. Cuídense mucho. Lo mismo, un fuerte abrazo. Gran abrazo, Lisette. Muchísimas gracias a ella, Lisette Meléndez Vargas. Un dato, ella está en Perú, pero algo que hoy también pasó en Argentina, parece que hay un fuerte embotellamiento allí en Lima, y por mensaje me comentaba, che, mira, no llego al Zoom, salgamos por teléfono, y la verdad que se pone la 10 y sale hablando muy claramente de lo que sucede en aquel país. Es un poco, espero que no suene mal, pero un loop, porque creo que hemos hablado de crisis presidenciales en Perú, no porque acá estemos bien, ¿no? Pero más en profundidad, de crisis presidenciales en Perú varias veces, y no termina de sanar lo que ocurre en el país. Sí, tremendo. Yo creo que el estandarte de la institucionalidad en Perú hoy es el Tigre Gareca, que está hace 5 años en la selección peruana, y vio pasar como 5 presidentes, no sé cuántos habrá visto pasar el Tigre Gareca. Sí. Más o menos. Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti y Castillo. Castillo que, acá lo hemos hablado, incluso creo que en Barullo Político lo hemos hablado, no tiene ni la impronta popular que tiene un Evo Morales, no tiene el componente, no sé si la palabra es intelectual, pero sí carismático que tuvo un Chávez, no tiene el bagaje intelectual que tiene una Cristina. La verdad es que se lo nota muy muy flojito en sus intervenciones, y lo decía Lisandro claramente, está perdiendo apoyo de los suyos incluso, ni hablar que se peleó con su partido, está enfrentado con Perú Libre. Sí, obviamente, me parece igual que el titular, y valorando mucho la nota, es esto de, bueno, el salvavidas lo tiene, supuestamente va a pasar este pedido de vacancia, que uno cuando lee los titulares por ahí no es lo primero que se entera. Total. Está buena llegar a esa información.